Hola, bienvenidos, como siempre, bienvenidas a vuestro canal de fútbol favorito, En la piel del Míster. Y hoy contamos con Pedro Santiago, como siempre, Buenas tardes, ¿qué tal? y contamos con David Peris, presidente de la Asociación de Psicología del Deporte Valenciana, vicepresidente de la Nacional. David Peris, que ha estado en la fundación del Real Madrid, ha estado en el Valencia. Yo lo tuve de profesor en el colegio de entrenadores, y tengo que decir que ha habido muy pocos profesores que me inspiraran o que me abrieran un poquito la mente, y David fue uno de ellos, y por eso congeniamos bien ahí. Y bueno, yo para mí, ¿qué os voy a decir? Que a nivel deportivo es un psicólogo top a nivel nacional. Muy Bienvenido, bien, hola, ¿qué David. tal? Gracias, muy bien. Hola, ¿qué tal? Lo digo de corazón y nada forzado. Hoy, Muy bueno, bien. vamos a hablar un poco, tras la muerte de Diego Armando Maradona. Bueno, ha habido un poquito una dispersión en cuanto al personaje. Hay gente como nosotros del fútbol, que para nosotros ha sido un dios porque hemos crecido con él, y luego hay otras personas que no lo han conocido tanto o que se quedan más con esa parte más privada del jugador. Así que vamos a intentar, desde un punto de vista psicológico, intentar descifrar, para mí, un personaje muy, muy, muy complejo, y desde luego una persona al que he admirado en vida, y ahora pues he fallecido, lo voy a admirar mucho más. Si quieres, empezamos, Pedro, un poco con la primera pregunta y que David nos vaya contando. Sí, bueno, por introducir un poco, al final la separación de lo que es el jugador, de lo que era luego el personaje en su vida privada, muchas veces ese límite era difícil de establecer, sobre todo porque al final su vida privada, por la dimensión que adquiría el jugador, pues era bastante conocida, ¿no? Entonces al final el límite era bastante difícil. Yo a David lo que le quiero preguntar es una pregunta con dos partes, por así decirlo. La primera parte de la pregunta es cómo a un chico que tiene 16 años, que está en plena adolescencia, se le convierte por su capacidad y por su genialidad en el juego, se le convierte en una estrella mediática en Argentina y luego con el paso de los años a nivel mundial. Cómo esa transición sin tener apenas adolescencia le puede influir a nivel personal. Y la segunda parte de la pregunta, enlazada también con la primera, es cómo el entorno socioafectivo más cercano a nivel social y a nivel familiar, cómo lo asimilan y cómo esa asimilación de todo eso le ayuda al jugador, en este caso, para asumir todo ese torbellino de emociones que le sucede. Sí, bueno, yo creo que Maradona todos lo hemos admirado como jugador, pero bueno, el jugador es jugador, pero también es persona, ¿no? Y la parte personal yo creo que no se cuidó para nada. Es decir, un poco lo que decías tú, el jugador al final, la persona, lo que necesita es tener unos límites, tener una estructura, tener una educación, tener unos hábitos que le sirvan y que le ayuden. Y yo creo que desde el primer momento eso no se trabajó para nada, ¿no? De repente yo creo que Maradona se encontró con que, bueno, era muy bueno haciendo algo que le encantaba, que era jugar fútbol, todo el mundo le idolatraba por ello, y parecía que todo lo que hacía estaba bien, independientemente de lo que fuera, ¿no? Y eso al final hace bueno, que nadie te diga ese no que es necesario, ¿no? Esos límites que hace que formemos nuestra personalidad, ¿no? Es simplemente, yo creo que esta última hora, cuando todos sabemos los problemas que tenía de adicciones y tal, por lo menos lo que decían, pues parecía que hiciera lo que hiciera, todo lo hacía bien, ¿no? Claro, al final el jugador la persona no sabe ni dónde está, ¿no? Además, yo creo que hay un problema que también podíamos recoger, que es lo que está pasando en personas de altas capacidades, ¿no? En personas que sobresalen respecto a los demás, que no se da la atención que necesita. Yo creo que por lo que conocemos de Maradona, era alguien que tenía una alta capacidad, obviamente, jugando fútbol, y que a lo mejor eso lo podía llenar jugando fútbol, pero fuera de ahí no tenía los estímulos que él necesitaba. Seguramente todo lo que era el aspecto familiar, personal, pues bueno, se dejaban llevar, no tenía mucha educación tampoco, y al final a cada persona tenemos que darle lo que necesita, ¿no? Y claro, si todo lo que hace lo hace bien o esté mal, no tiene límites, y le reímos las gracias, y encima gana un mundial, y encima no es un buen ejemplo como jugador fuera del campo. Es decir, él dentro del campo juega muy bien, pero sabemos que ha ido a mundiales estando
muy sobrepeso o no se cuidaba y aún así estaba bien, pues imagínate, no tenía esos límites que a todos nos ayudan, ¿no? Es decir, había unas carencias que yo personalmente creo que es el Barça, viendo eso, cuando se encontró en un personaje como Messi, pues vio lo que le pasó a Maradona, pues intentó que no le pasara lo mismo. Y a partir de ahí pues, todos aprendemos. Maradona, pues un personaje que con 60 años pues, fallece por las circunstancias que son, con la persona que lo conocía decía que físicamente era un portento, además de técnicamente, y bueno, no sé, eso es que hay cosas detrás que no se trabajan bien, ¿no? Y tú, Algo, David, No sé si te has desde pensado. un punto de vista psicológico, esos estímulos, si ahora estuvieras trabajando como nos remontamos años atrás y fueras el psicólogo es una figura que le incorporó Benito Floro aquí en el Real Madrid en los años 92, 93, cuando se hablaba Sí, de psicólogo en el fútbol, claro, parecía lo hacía que antes. estabas loco. Y tú imagínate que Maradona vino en los años 80. Si tú, David, en ese momento hubieras sido psicólogo del Barcelona, esos estímulos, ¿cómo los hubieras tratado? A ver, a cada persona hay que darle lo que necesita. Es decir, mm, yo cuando trabajo con una persona, lo que intento es buscar la manera de que esa persona esté bien, funcione bien, ¿no? Se encuentre a gusto en el entorno donde está, ¿vale? Y eso no significa darle todo lo que quiere, sino significa el saber que haciendo esto puede conseguir retos que le ilusionan, que hay cosas que no puede hacer, tiene que tener unos límites, que las relaciones personales hay que cuidarlas, a ver, que tenga estímulos adecuados cada momento, que haga cosas que le estimulen y que realmente esté en un entorno que considere que es adecuado para esa persona, ¿no? Pues al final en Maradona lo que haríamos es trabajar los hábitos, la estructura semanal, de alguna manera, que es lo que se está haciendo ahora en cantidad de fútbol base, un poco el horario, el que tuviera otros estudios, el que tuviera algo además del aspecto deportivo, que es muy importante, porque cuando te falla el aspecto deportivo es importante que tengas un aspecto. De hecho, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento está trabajando en lo que ahora se llama la carrera dual, ¿no? Es decir, no solo tener la carrera deportiva, sino aparte tener claro. los estudios o algo aparte, ¿no? Porque eso te ayuda como persona. Nos trabajaríamos en eso, en ese entorno que le ayudara a no solo tener el deporte, sino que además tuviera los hábitos, la estructura semanal, los estímulos necesarios para cada momento, estuviera relacionado con amigos que no solo sean del fútbol, por ejemplo, que pueda hacer cosas normales, que sepa que para conseguir algo tiene que esforzarse. Bueno, si estamos pensando en Maradona, yo creo que todo eso no lo ha tenido. Él ha sido todo lo contrario. Él era un niño que quería jugar para mí, que llegó al Barça. Pues lo hacía muy bien, seguía jugando y bueno, y hizo lo que más o menos le venía en gana o el entorno le llevaba, ¿no? Y al final todos sabemos cómo ha acabado el tema, ¿no? No, en ese sentido, al final también es verdad que la figura del psicólogo ahora también se trabaja con el jugador. Evidentemente, entiendo también que habría que trabajar con el entorno más cercano, con la Sí, familia. No sé hasta qué punto los psicólogos en canteras de equipos de alto nivel trabajáis también con las familias del jugador. Y se hablaba también, por ejemplo, de Óscar, el jugador que está ahora en Sevilla, que estuvo en la cantera del Madrid, que había un entorno familiar poco particular también, y en el Madrid también estaban cuidando mucho todo eso. En fin, que entiendo también, y esta es la pregunta, ¿no? Que también no solo con el jugador, sino también con las familias habría que establecer ciertas dinámicas de trabajo. sí, además hay muchos clubes, incluso de élite, para primeros equipos, que miran el entorno familiar. Es decir, a veces la decisión para fichar a un jugador es un poco el entorno. Si hay dudas entre los jugadores, este jugador tiene un entorno más o menos estable, seguramente va a rendir más. Y de hecho hay estudios que lo demuestran. Si hay una cierta estabilidad familiar, personal, eso hará que el jugador rendirá mejor, ¿no? En iguales condiciones. Y eso se busca y de hecho cada vez se trabaja más, ¿sabes? Es que, eh, a ver, el tema de padres y madres, por ejemplo, yo llevo trabajando con eso, yo qué sé, hace 20 años y creo que es fundamental. No se trabaja lo que debería, pero sí que te digo que en las canteras el tema personal, o sea, lo que no es deportivo, sobre todo en la gente que está en residencias y tal, se está trabajando muchísimo, ¿eh? Que estudie, que tenga unos hábitos,
que tenga unas competencias emocionales, que, que, que se acuesta cuando toca, que sepa lo que es bueno y lo que no. Bueno, todo eso se está trabajando porque sabemos que es fundamental. Y cada vez más con este fútbol moderno que está todo muy igualado y que al final, bueno, Sí. ya no es como antes a lo mejor que había un jugador que destacaba y se seguía destacando, ¿no? Ahora no, ahora si no te cuidas, pues es muy complicado que puedas hacer algo en el fútbol. Mm. Enseguida caes. ¿Y cómo se gestiona, David, el Maradona que llenaba estadios, que hacía vibrar a miles, a cientos de personas? En ese momento acaba el partido, digamos que es un personaje que es Diego Armando Maradona, futbolista, llegas al hotel y se produce ese vacío. Digo Maradona como puedo decir, por ejemplo, un cantante de rock, un grupo de música que es capaz de llenar un estadio con 100.000 personas, llega al hotel y pasamos de estar con 100.000 personas, tener las pulsaciones al máximo, las mejores sensaciones y ese bajón, ¿eso cómo se puede gestionar o cómo se puede hacer para que esa transición sea más suave? Bueno, a ver, depende de cada persona, pero es un poco lo que te digo, es saber diferenciar entre lo que haces y lo que eres como persona. Que yo creo que Maradona eso no lo hizo. Una cosa es que tú puedes ser muy bueno jugando fútbol, pero tú como persona es otra cosa, es una persona, ¿no? Y como persona puedes tener unas necesidades que hay que cubrir, tienes que buscar cubrir.